Hola, buenos días, iglesia, luz del mundo, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estoy aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios, el alimento espiritual, el devocional. Bueno, ustedes lo que ayer recibieron en el boletín ya tienen atrás los versículos que les toca cada día. Así que estamos en Juan capítulo 20, versículo 24 al 31. Voy a leer versículos por versículos y vamos a ir desarrollando qué es lo que el Señor nos habla a través de su palabra eh, y cómo podemos responder a eso, ¿sí? Así que bueno, dice en el versículo 24 al 25, vamos a leer, dice: pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré, no creeré, dice. Para poder entender lo que estaba pasando, vamos a ir al contexto, o sea, vamos unos versículos anteriores. Son los versículos de ayer, el domingo. En el versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Qué interesante. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día. Cuando la Biblia habla de la noche, lo que está refiriendo es que ellos, los discípulos, estaban anocheciendo con respecto a la fe. Ante la cruz habían empezado a debilitarse su fe en el Señor Jesús. También dice que los discípulos se habían encerrado en la casa por miedo, por temor de los judíos. Y fue en ese momento cuando Jesús se presenta ante los discípulos, diciéndole: paz a vosotros. Qué interesante, porque Jesús no les reprocha o no les reta, no les reprende diciendo: ¿dónde estaban cuando me habían crucificado, me han dejado solo? No les reta, sino que se presenta ante la débil fe de los discípulos diciendo: paz a vosotros. Pasa esto muchas veces con nosotros también, ¿no? Nuestra fe, cuando está siendo debilitada, está siendo anochecida por circunstancias o por situaciones adversas. Pero es ahí cuando Jesús se presenta diciéndonos, infundiéndonos esperanza, diciendo: paz os doy. Dicho esto, Jesús comienza a mostrarle sus manos, las heridas, su costado, y los discípulos comienzan a comprobar, y dice en el versículo 20 que se regocijaron viendo al Señor. Qué lindo, ¿no? Porque el Señor conoce nuestra fe, conoce nuestra debilidad, conoce y sabe que muchas veces nuestra fe tambalea o anochece nuestra fe por diferentes circunstancias. Pero hoy la palabra de Dios nos habla de que Él nuevamente, el Señor Jesús, nos recuerda que el Señor nos da esa paz. Recordá lo que yo hice en la cruz. Recordá que yo he muerto, pero he resucitado. El poder de la resurrección. Hermanos, esta palabra nos enseña y nos habla en qué está puesta tu fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Estás desanimado, desanimada? Recuerda estas palabras. Recuerda que Jesús resucitó. Él venció la muerte. Después de haber experimentado, presenciado la resurrección de Jesús, ellos comienzan a regocijarse. Hermanos, cuando creas, recuerdes lo que Jesús hizo en la cruz, que Él no está muerto, que está resucitado, que ahora Él está sentado a la diestra del Señor y está con nosotros, vas a experimentar el verdadero gozo en tu corazón. Pero debemos recordar las palabras de Jesús y recordar que la paz que Él nos da no es la paz que nos da el mundo
o la paz que nos brinda la seguridad, donde esa paz del mundo que no tenemos que tener problemas, que no tenemos que pasar algo malo, sino que la paz del Señor Jesús es, a pesar de que tu vida sea atormentada, tu vida sea golpeada, la tormenta, las olas te golpeen, si tú estás sentado o parado en el fundamento que es Cristo, en la roca que es Cristo, eso no te va a hacer tambalear, eso no te va a hacer disminuir tu fe. Esa es la verdadera paz, poder caminar con seguridad junto, tomados de la mano de Jesús, en momentos de crisis, en momentos difíciles. Así que esta es la palabra que nos transmite. Pero bueno, justo en este momento donde sus discípulos habían experimentado esta bendición, ¿quién no estaba? No estaba Tomás. Estaba ausente Tomás. Por eso en el versículo 24 dice, llamado Dídimo, Tomás, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Ahí está la cosa. Cuando estamos ausentes en el lugar donde debemos estar, cuando no estamos congregándonos, cuando descuidamos ese lugar de oración, ese lugar de intimidad, ahí es cuando la duda nos visita, ahí es cuando dejamos que la duda comience a tomar el lugar para quitar la fe en Jesús. Por eso, hermanos, qué importante cuidar ese lugar, qué importante estar en el lugar donde Jesús está. Por eso no pierdas esta oportunidad de estar junto con Él. Por supuesto, ahora por el tema de coronavirus se suspenden las reuniones, pero esto va a ser temporal. Pero cuando todo vuelva a normalizarse, hermanos, recuerden estas palabras. Debemos estar en el lugar donde debemos estar para que nuestra fe crezca. Dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios y no lo ponemos en práctica, ¿cómo vamos a desear que nuestra fe crezca y madure? Hermanos, no importa los años de conocimiento o cuántos años has congregado en una iglesia. Si yo como pastor no cuido ese lugar de adoración, no cuido mi lugar de encuentro con el Señor Jesús, sea en donde esté, de alguna manera mi fe va a ir anocheciendo, va a ir debilitando. Y no quiero pasar eso, no quiero que mi fe se debilite. Así que hermanos, también les animo a ustedes que cuiden ese lugar. Hermanos, congréguense. Después de que pase todo esto, congreguemos. Busquemos a Dios, vengamos a las reuniones de oración, vengamos a las reuniones del devocional, ¿sí? Para que podamos crecer en la fe. Reitero, ahora está suspendido por el tema de coronavirus, pero cuando ya termine todo esto, ¿sí? Volvamos a buscar a Dios. Amén. Otra de las cosas que puedo ver, dice Tomás, si no veo, si no toco, no creeré. Nosotros por naturaleza, como humanos, seres humanos, si no vemos, es difícil creer. Somos así. Me pasa a mí también. Muchas veces yo como pastor digo que creo, predico el Evangelio, pero en diferentes circunstancias me ve reflejado muchas veces la fe de Tomás. En el versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz os doy. Qué maravilloso, otra vez el Señor visita a los discípulos y esta vez visita a los discípulos justamente por la incredulidad de Tomás. Qué lindo, ¿no? Que el Señor Jesús, a pesar de que muchas veces tenemos que comprobar, tenemos que ver para creer, el Señor nos visita para aumentar nuestra fe. Hoy también se presenta diciendo paz a vosotros. Y otra vez me sorprende, Jesús no lo reprende a Tomás, no le reta, sino que le dice, pon tu mano aquí, pon tu dedo aquí, en mis manos, en mi costilla,
Pruébalo, compruébalo tú mismo, experimentalo tú mismo. Y el Señor está diciendo esto con nosotros también. Él no reta por falta de fe, sino que te está diciendo, compruébalo tú, experimentalo tú. Tomás estaba esperando para poder creer en él. Y el Señor Jesús se presenta y le deja que experimente esa duda para que él pueda creer en él. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios, señal de que sus dudas fueron transformándose en fe. Aleluya. Hermanos, cuando nosotros declaramos, eres mi Señor y mi Dios, estamos diciendo, Padre, ahora mi fe está puesta en ti. Tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el Señor de mi ser. Ahora creo en ti. Aquellos que han experimentado una vida personal con el Señor Jesús pueden declarar, pueden reconocer, tú eres mi Señor y mi Dios. Hermanos, ustedes han experimentado al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Ustedes han tenido una relación personal, un encuentro personal, para que hoy, a pesar de toda esta adversidad, de todas estas pruebas, de esta crisis, podamos declararle, tú eres mi Señor y mi Dios. Aleluya. Qué hermosa declaración. Así que te invito en este día para que tú le puedas también declarar esto. Pero si no tienes una experiencia personal con Él, si no tienes un encuentro personal con Él, difícilmente puedes declarar estas palabras. Y en el versículo 29 dice, Jesús dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor Jesús no le está retando. El Señor Jesús lo que está intentando decirle, Tomás, ¿crees porque me viste? Pero bienaventurado, felices, bendecidos aquellos que no vieron y creyeron. Claramente Él está demostrando qué es lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que le agrada a Jesús? Que le creamos sin ver, que le creamos en su palabra, porque su palabra es verdadera, su palabra es fiel. Hermanos, en este tiempo no podemos permitir que nuestra fe pueda crecer siempre viendo, siempre comprobando. Eso no es fe verdadera, una fe madura, una fe puesta en Jesús. Es, aunque no vea, aunque no entienda, aunque no comprenda, aunque dude, yo insisto, sigo creyendo en la palabra de Jesús. Aleluya. ¿Ustedes lo creen? En el versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Ay, yo me imaginaba, wow, ¿cuántos milagros más habrá hecho el Señor Jesús? Pero miren lo que dice acá en el versículo 31. Nos habla cuál es el propósito por el cual escribió este libro el apóstol Juan. Dice, pero estas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tendréis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito por el cual Juan escribió este libro? Para que creamos en Jesús, en que Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, que creyéramos en Él, para que podamos tener la vida eterna. Hermanos, creamos en Él, tengamos fe en Él, leamos la Biblia, escuchemos la palabra de Dios, porque el propósito de leer y escuchar la palabra de Dios no es para que Él nos solucione nuestros problemas, no es para que nos vayamos bien en la vida. El propósito por el cual escribió esta palabra de Dios bendita es para que creamos en Jesús, que Él es el Cristo y Él es el Hijo de Dios. ¿Lo creen? Creamos. En esta situación, por todo este coronavirus, tengamos fe en Él. Debemos creer en Él, en su palabra. Amén. Lo que más me encanta de esta historia, obviamente en la Biblia no aparece, pero si vemos cómo terminó Tomás en su vida, después de haber reconocido como su Señor y su Dios, podemos ver que Tomás
fue a India como misionero y es ahí donde es martirizado por causa de Cristo. Miren lo que causa cuando uno comienza a experimentar y a declarar que Él es mi Señor y mi Dios. Hermanos, ¿realmente Él es tu Señor y su Dios? Entonces, ¿a qué le temes? ¿Le temes a la muerte? ¿Le temes a la crisis? ¿Le temes a la hambruna? ¿Qué es lo que temes? ¿Cuál es la causa de tu tristeza? ¿Cuál es la causa de tu soledad? El Señor Jesús está contigo. Él está contigo. Él te alienta. Él te renueva. Él te dice, te doy mi paz. Te doy mi paz. Iglesia, que el Señor los bendiga y que los cubra con la sangre de Cristo. Ahora voy a terminar con esta oración. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque nos alienta, nos refortalece, nos ayuda, Señor, a estar en pie sobre la roca que es Cristo Jesús. Señor, en medio de toda esta crisis, de todo de esta pandemia, Señor, que podamos enfocarnos en ti y que nuestra esperanza, nuestra fe esté depositada en ti, Señor. Padre, queremos ver tu gloria y veremos tu gloria, así como declaró Tomás, después de haber experimentado, Señor, mi Señor eres y eres mi Dios. También lo declaramos. Y Señor, vamos a seguir adelante. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada hermano, cada iglesia, a los que escuchan esta palabra, Señor, cúbrelos con la sangre de Cristo Jesús, a cada familia, Señor, y a cada cabeza del hogar, en el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, infúndenos a través de tu palabra, infúndenos vida, infúndenos aliento de esperanza en cada uno de la familia, Señor. En tu nombre oramos, amén y amén.